Diana, ¿cómo te va? Buenas tardes, gusto de saludarte. Buenas noches, licenciado. Buenas tardes, Claudia, Manuel, Nadia. Buenas tardes, licenciado. Lenny, buenas Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. James, buenas tardes, gusto de saludarles. ¿Cómo les va? Bien. Excelente, Diego. Bien, gracias, Lick. Qué bueno, Seleni, qué bueno. Bien, gracias a Dios. Hola, Nadia, Michelle, buenas tardes. Me da mucho gusto Buenas saludarles. tardes. Gracias, licenciado. Igualmente. Gracias. Evelyn, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gusto de saludarles. Muy bien, ya se dieron cuenta que... Hola, Jocelyn. Ya se dieron cuenta que les subí al Classroom el laboratorio número 7. 7 que hasta lo que veamos hoy, lo que platiquemos hoy, va a ser objeto de su primer parcial. El viernes, Dios mediante, le subo el laboratorio 8, pero ese ya no va a ser objeto de evaluación. Así es de que no quiere decir que lo dejen refundido, ¿va? Pero paren, dedíquense ahorita prioridad a sus exámenes parciales. El día viernes también voy a aprovechar para subirles solo preguntas de una comprobación de lectura que se llama Defensa de la Constitución, pero solo son 75 preguntas. Esas se las voy a subir como siempre al Classroom, y el lunes 19, el día del examen, les voy a dejar ese opúsculo, es decir, unas hojitas como unas 8 o 10 hojas en la fotocopiadora. No van a gastar más de 2 quetzales con 50 centavos para que ustedes las compren, y esas 75 preguntas las van a responder de ahí mismo, pero yo tengo que exponerles ese tema de la defensa de la Constitución, todo el contenido. Entonces vamos a ir despacio, de tal manera que comenzamos 29, el 19 de parciales, y terminamos el 29 de febrero, parciales. Entramos a marzo, solo 6 clases, pero ustedes ya van a tener, les sigo subiendo sus laboratorios, y ya van a tener esa comprobación de lectura, y solo 6 clases van a haber en marzo, porque la última semana y la penúltima, el viernes, no va a haber, el viernes de Dolores no va a haber clases. Entonces, solo 6 clases, porque ya cuando entremos el lunes 1 de abril a clases, ya son los segundos parciales. Ya son los segundos parciales. Terrible. Terrible. Entonces, lo que quería decirles... Sí, Marlon Alexander. No, se me activó la manito. Ah, vaya, no tengas pena. Lo que quería decirles es que el próximo lunes el examen de ustedes será a las 6 de la tarde. Solo lleven un par de buenos lapiceros, eso es todo. No lleven leyes, no lleven cuadernos, no. Vayan directamente a examinarse y luego se regresan a su casita a prepararse para su examen del miércoles, ¿ya? Así que no lleven. Y como siempre hay alguna eventualidad, como siempre hay alguna contingencia, lo ideal
Vamos a ver, Mónica acá me dijo que la sección E, lo ideal es que los 125 estudiantes que están asignados a la sección, pues los 125 se examinen. Eso es lo recomendable. Esa es mi sugerencia, que los 125 estudiantes que están asignados a la sección E logren examinarse el próximo lunes. Miren cómo trabajo mis exámenes para que vean. Primer parcial, y ahí están por colores. Están por colores las preguntas sacadas de sus laboratorios. Sacadas de sus laboratorios. Las hago a mano. Las hago, me lleva el río. Las escribo a mano, las respondo a mano. ¿Ya? Las hago a mano, sábado y domingo trabajando en esto. ¿Ya? Y después las traslado a la laptop. Perdón. Después las traslado a la laptop. ¿Ya? Entonces aquí no hay pierde. Esta es mi forma de trabajar, no crean. Yo... sí, cada examen trae 30 preguntas, Marta. Cada examen trae 30 preguntas, ¿ya? Pero me tomo mi tiempito, se las he sacado de los mismos laboratorios, de las leyes que hemos utilizado, ¿ya? Entonces, y bueno, pues ahí están. Dixon. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Dispense la huella que ando en la calle, pero... No tengas pena. Fíjate que tengo una duda y antes que esa duda se me disipe, porque es del cuestionario del día de hoy, el 7. Fíjate que yo encontré la respuesta, es sobre... Espéreme, me ubico bien en la pregunta para decirla tal cual. Porque encontré una variedad de respuestas y todas con concepto. Uh-huh. Es sobre el artículo 94. Uh-huh. El artículo 94 de la ley orgánica. De la unión, de la ley del organismo legislativo. Uh-huh. Por eso de la ley orgánica. Ajá, sí. De la votación breve. Pues yo encontré que había un artículo, dice artículo 8, se reforma el artículo 94, bueno, pues aquí decía 94, sí. De la ley orgánica del organismo legislativo, decreto 6394. Sí, y aquí dice... Es la 17, es la 17, la pregunta 17. Afirmativo. Pero no te preocupes, esa no viene en el examen. Bueno. Pero sí me gustaría responder mi duda porque me quedé con esto. Encontré esto, después en otra, porque tuve que bajar otro PDF con la ley esta orgánica y sí decía... Artículo 96. 96 sale en esta, exactamente. Cuando el sistema electrónico no se encontrara en funcionamiento y se tratare de casos de mero trámite del Congreso de la República, las votaciones podrán realizarse por un sistema resumido, por virtud del cual los diputados que estén a favor de un asunto determinado levantarán la mano en señal de aprobación. ¿Ya? Así de fácil. Pero no dentro del... Ya vi que esa no está dentro de ninguna de las preguntas. Bueno, licenciado. Igual yo puse todas las posibles respuestas en mi cuestionario cuando me entrega el cultura general, es cultura general. Te felicito, Dixon. Te felicito. Muchas gracias, licenciado, por la respuesta. Muy bien. Aprovechando entonces la intervención de Dixon, las eventualidades, pues, las contingencias pueden darse. Y si por alguna circunstancia, el consejo, si ustedes me piden un consejo, les digo, examínense. Porque el examen viene hecho y pensado para ustedes. Examínense. Pero a veces hay una emergencia, hay una contingencia, hay algo que escapa a mi buena voluntad de asistir a practicar el examen.
me enfermé así, grave, o un familiar, o mi papá, o mi mamá, alguien de la casa, o sea, requirió de que yo estuviese ahí, o hay algún enfermo, y bueno, una contingencia. Entonces, y no se pudo examinar. A partir del martes, miércoles y jueves hay 3 días para hacer una solicitud a mano a la coordinación con la negrita, con la Lorenita, la secretaria. Le llevan yo, fulano de tal, con carnet número tal, estudiante de la sección E del tercer semestre del curso de Derecho Constitucional. Por razones ajenas a mi voluntad no pude presentarme a mi examen ordinario normal de primer parcial, por lo que solicito examen extemporáneo, para lo cual acompaño el certificado médico que acredita que estuve sufriendo quebrantos de salud o que falleció mi familiar, acompaño bueno, la cuestión es que hay que justificar. Y por supuesto que tiene derecho a que se le practique su examen. Lo único que ya no le hago examen escrito, sino se lo hago oral. Ahí mismo, en donde tenemos la salita de profesores de la coordinación, ahí jalo 2 escritorios, se sienta el compañero o la compañera, y yo estoy acá, y le hago sus 30 preguntitas. Así es sencillo. El examen lo hago oral. Sí, Cari. Licenciado, buenas tardes. Con una consulta. Fíjese que yo por un problema que tengo, yo no me puedo acercar a la universidad, ¿verdad? ¿Será que yo también puedo optar por ese examen extraordinario? ¿Tú no te puedes acercar a la universidad? No, lo que pasa es que un compañero de la misma sección me tiene lo que son medidas de seguridad. Entonces no puedo acercarme, ¿verdad? ¿Será que yo puedo optar a ese examen? Lo que pasa es que yo opté para cambiarme de sección y pues no me pudieron cambiar de sección. Bueno, pues tendrás que hacer eso. El problema es que no es lo mismo tener la oportunidad de examinarse en un examen bonito, tranquilo, precioso, que hacerlo oral. Pero sí estás haces tu justificación, ¿verdad? ¿Ya? Ok, licenciado, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces ya están enterados de que si alguien pide extemporáneo dentro de los 3 días siguientes después del examen, su examen va a ser oral. ¿Ya? Ítalo. ¿Qué tal, Lick? Mucho gusto. Con una Igualmente. consulta. ¿Sí? Fíjese que yo tengo una duda. Mi trabajo requiere de mucho viaje, pero según ahorita, por ejemplo, en el tema de la Ferretexpo, que es esta semana, creo que es la semana próxima donde están los exámenes, no me autorizaron a quedarme en capital. Entonces me dijeron que me iban a organizar mi horario hasta hasta el mes de marzo, después de la Ferretexpo. Entonces quería preguntarle, ¿yo Bueno, también podría optar por ese examen? yo te estoy dando las indicaciones. Es decir, si no Ajá. presentas tu solicitud dentro, porque están en una facultad de derecho donde se supone que tienen que primero leerse el reglamento y atender los pasos que hay que seguir. Ok. Pues yo adelantándome a eso, por cualquier contingencia, se los canto primero, hacen su Ok. solicitud entre los 3 días, presentan la justificación y pues ya veremos cuándo se te practica en forma oral el examen. Otra cosita también, Lick, disculpe, no han publicado todavía fechas de exámenes. Es que la otra opción que me dieron es que en mi trabajo para poder estar en capital ese mes, esta semana, de que les presente algo por escrito en donde diga que es semana de exámenes, pero no en la cartera no han publicado todavía. ¿No sabe usted más o menos qué día va a Ahorita ser los mismo voy a exámenes? llamar a la negrita. Ahorita solo le voy a poner un audio a Lorena. Muchas Lorenita. gracias, Lick. Negrita, buenas tardes. ¿Por qué no me haces el favor de publicar los exámenes parciales a todos los estudiantes del tercer semestre? Por favor, mija, porque están preguntando y algunos
No les quieren dar permiso para examinarse si no demuestran y comprueban su horario de exámenes. Entonces, te agradecería, mija, que me hicieran la campaña de publicarlos para que ya todo el mundo sepa el horario en que se va a examinar a partir de lunes. Te agradezco mucho. Feliz tarde. Un abrazo. Bueno, ya se fue. Muchas gracias, Lick. Y al otro también, al otro de Lorena, le voy a cualquiera de los dos. Entonces, le voy a mandar el mismo audio, porque entonces ya en sus dos celulares, cualquiera de los dos los tiene que ver y me va a responder inmediatamente. Así es de que ya la publicación se va a hacer. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces, hasta lo que veamos el día de hoy, va a ser objeto de evaluación. No se asusten si el próximo viernes que les envíe el laboratorio 8, que no es objeto. Ahí me está. Sí, mija. Buenas tardes, mija. Que ya lo mandé al correo de la decanatura. Sí. Pero lo que pasa es de que así le digo al PRO, que nosotros le dimos las fechas a usted porque no podemos publicar. Es decir, si yo le mando al grupo, los empiezan a enviar. Entonces la vez pasada me llamó la atención única porque a ella le llamaron la atención también de que quieren que todo sea de una forma, digamos, como que igual. Es que, ¿sabes qué pasa, negrita? Estamos cabalmente conversando con compañeros de la sección E y algunos en sus trabajos no les van a autorizar y les van a programar viajes. Entonces los van a perjudicar. Entonces, en aras de que ellos lleven y demuestren su horario, entonces probablemente les trasladen su viaje para después de los exámenes. Mire, pues, hagamos algo. Yo se lo voy a mandar a usted. Pero sí, es que yo sé que mire, se envía uno y ya van a andar robando por todos lados. Porque eso lo hacen los anojos. Mándamelo ahorita, mija, por favor. Y ya mejor decirles que solo para que ellos estén enterados de que esas fechas son, pero que no lo vayan a mandar ni que lo vayan a estar subiendo a ningún grupo, ni al Facebook, ni a Instagram, ni a donde quiera, porque entonces sí me van a llamar la atención, porque el otro día me llamó un comunicador. Bueno, te entiendo eso, mija linda, te entiendo eso. Ahora, ¿y cuándo crees que lo va a publicar? Porque también los estudiantes necesitan y no lo van a publicar el viernes. Con lo de la retratada, tienen que tener hasta que estén las 4 coordinaciones que manden los calendarios, así lo suben. Yo no sé por qué han agarrado eso de que Qué malo está eso. Vaya, negrita, está bien. Entonces, yo se lo voy a mandar, pero sí le cargo. Ellos están oyendo, ellos están escuchando. ¿Verdad? Sí. Que por favor, solo para conocimiento de que ellos tengan... Vaya, negrita, con mucho gusto. ¿Cuándo van a hacer? Y entonces yo se lo mando. Vaya, negrita, muchas gracias. Vaya, gracias. Vaya, adiós. Adiós. Bueno, ya escucharon que están en decanatura y ahí es donde se entrampa la cosa de la burocracia, ¿va? Pero ustedes tienen razón, ustedes tienen que probar. Pero por lo menos ya van a saber la hora, el día y el curso que les va a corresponder. ¿Ya? Entonces, cuando me lo mande, que va a ser en un segundo, entonces yo se lo digo. Bueno, entonces sigamos pues. Hoy, lo que veamos hoy va a ser objeto de evaluación. Aquí ya me lo mandó de una vez. Entonces, ahí está, negrita. Ahí está. Apunten ahí, por favor.
Ya saben que Derecho Constitucional, 19 de febrero. La sección E es a las 18 horas. La sección E es a las 18 horas en el salón de clase. Ya después lo divido. Teoría del proceso, 21 de febrero. La sección E, siempre en el salón de clase a las 18 horas, con el Sergio Pineda, el 21 de febrero. Teoría del Estado, la sección E, el 23 de febrero a las 19 horas, con Julio Velázquez. Luego, la sección E de Derecho Civil 2, la sección E, el 27 de febrero a las 19 horas en el salón de clases. Y Derecho Penal 2, la sección E, el 29 de febrero a las 18 horas en el salón de clases. Perdona, licenciado, usted dijo Derecho Penal 2. Nosotros Aquí dice Derecho Penal 2. Con José Francisco de Mata Vela. Sí, No se confundió, pero sí. es penal 1 y civil 1. Bueno, esa fue mulada de esta negrita, así que está, bueno, sí, penal ahorita, pero ya en ese orden están. En ese orden. Solo se las voy a corregir a la negrita. Vos, negrita, dicen que es penal 1 y civil 1. Ojo con eso, por favor. Penal 1 y civil 1. No digo más porque si no, pero me cae mal que hagan mal las cosas. Pero ya saben, ya saben, ¿verdad? Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver entonces, ya vimos las constituciones rígidas. Estoy para servirte, Diego. Es que estamos para servirles, ¿ya? Khabib Antión dice que alguien por favor lo mande al chat. Siempre acostúmbrense al por favor y al gracias. Eso no les quita nada, pero demuestra un poquito de delicadeza. Muchas gracias, por favor. Nada cuesta hacer, ¿ya? Sí, Dixon. Solo un consejo, una súplica a los compañeros que como pidió la seño ahí de que no lo vayan a publicar, por favor, no vayamos a perjudicar, correcto, no vayan a hacer público eso. Va, te agradezco tu apoyo, Dixon. La verdad es que yo estoy para servirles, pero también se me había olvidado que la negrita pues me lo pasa porque aparte de que yo soy director de área y yo soy productor, etcétera, etcétera. O sea, está para servirnos, pero que nadie, que solo ustedes, que quede entre nosotros, pues, ¿ya? Aprendamos a ser delicados en ese sentido, porque si no, a ella le jala, entonces la próxima vez me lo tiene que dar, porque me lo tiene que dar, pero entonces ya molesta, ¿no? Entonces, nos interesa solo la fecha, ¿verdad? Así es, así es. Ahí lo están publicando ya, ahí lo están publicando. Se los voy a repetir otra vez para que ustedes lo anoten. De todos modos, estos 5 minutos que estamos perdiendo, no hay pena. Apunten, por favor. Ya sabemos que nosotros es el 19 la sección E a las 18 horas, porque es el mismo horario de este. Luego, el 21, teoría del proceso, está con el profesor Sergio Pineda a las 18 horas en el mismo salón. Luego está teoría del Estado, la sección E, con el licenciado Julio Velázquez en el mismo salón, pero es a las 19 horas. Y por último, de ahí está civil en la sección E, con Marisol Morales Cheu a las 19 horas en el salón.
Y está penal. Está penal el 29 de febrero con José Francisco de Matavela a las 18 horas. De los 4 profesores, 3 fueron mis alumnos, imagínense. 3 solo Julio Velázquez, que no me recuerdo. Pero de ahí los otros fueron mis alumnos. Bien. Sí, ya estoy viejito. Vamos entonces con las constituciones escritas y no escritas. Esta constitución de Guatemala es una constitución escrita. Gracias a ti, Nadia. Gracias. Esta constitución es escrita. ¿Por qué? Porque en un único documento se encuentran las normas fundamentales del Estado. Eso es todo. Eso es una constitución escrita. Cuando las normas de más alta jerarquía que organizan la forma como está estructurado el Estado y los derechos humanos están en un único documento. Constitución escrita. En un único documento se encuentran las normas fundamentales del Estado. No hay pierde, no hay para dónde, no hay necesidad que pero ustedes siempre a su modo hagan ahí las anotaciones. Lo que yo haría sería un dibujito como les dibujo la Constitución, pongo dogmática y pongo orgánica, encierro en un círculo esa constitución escrita. Eso me da la idea que es un documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado. Muy bien. Vamos con las constituciones no escritas. Esta sí es un poquito de prestarle un poquito de más atención, porque por el nombre uno cree que no existen constituciones no escritas. Y sí, y el ejemplo clásico que tenemos de una constitución no escrita es la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué la Constitución de los Estados Unidos es una constitución no escrita? No es que las normas constitucionales no se encuentren redactadas. Sí se encuentran redactadas. Lo que sucede con esa constitución es que esas normas constitucionales se encuentran redactadas en diversos documentos de carácter constitucional. Y por eso no es como la Constitución escrita en un único documento. Sí, Marlon. Sí, fíjense que esto se quería hacer desde el viernes con esta cuestión de las constituciones escritas, no escritas, abiertas y flexibles. Por ejemplo, no sé si usted conozca el sistema jurídico de Israel. Allá, como tal, no existe una constitución ni normas así, digamos, que estén definidas como constitucionales, sino que lo que existe son unas leyes que se les llaman leyes fundamentales que interpretaba hasta hace poco la Corte Suprema de Justicia de Israel o la Knesset a su antojo. Pero el año pasado, no sé si hubieran protestas porque el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidió cambiar una cierta regla de interpretación que hacían así como uso apelativo de la lógica para decidir qué interpretar y qué no. Y decidió Benjamin Netanyahu de que eso pues no se puede hacer en un sistema republicano porque viola las funciones legislativas del Congreso y que entonces pues la Corte Suprema de Justicia debería solamente limitarse a interpretarlo ya escrito y no tomar la decisión de si una ley era válida o no. ¿En qué sistema jurídico entraría en esto de las constituciones que estamos viendo? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Cuando hablamos de la diversidad de clasificación de las constituciones, hay diversos autores que toman diversas clasificaciones en ese sentido. Yo tomé la más general, que es aceptada universalmente. Y entonces, si me permites explicar esta no escrita y después hablamos de ese tipo de constitución que en verdad, sinceramente, desconozco, sí, sinceramente desconozco la forma como el Estado de Israel constitucionalmente está organizado a través de su constitución. Pero eso lo podemos investigar y platicar el próximo viernes, no hay problema, pero desconozco sinceramente la forma como está funcionando Israel por medio de la Constitución como la norma suprema de normas que dirige los destinos porque el problema de Israel es que realmente no tiene una aceptación universal como un Estado independiente. Pero eso es harina de otro costal y eso lo van a platicar ustedes o lo pueden platicar perfectamente cuando lleven su derecho internacional público. Ahí se toca ese tema. Pues Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, por decir algo, éramos colonias españolas. Vinieron los españoles y nos conquistaron y convirtieron en colonias españolas. O sea, el ligamen que teníamos hacia la corona por parte de las autoridades, ellos mismos nombraban a quienes iban a dirigir los destinos de estas colonias. Pues Estados Unidos fueron conquistados, ustedes lo saben, por los ingleses. Y durante mucho tiempo el monopolio existente y el comercio existente entre la metrópoli y la colonia era de dos vías, ida y venida, pues ya. Y ellos, los ingleses, proponían y tenían aquí a quienes ordenaban en las distintas colonias de los Estados Unidos la conexión directa para con Inglaterra. En 1776, 10 colonias decidieron unificar criterios y firmar una declaración de independencia en contra del dominio inglés. Y fue precisamente en el estado de Virginia. Por eso es que la Declaración de Virginia se firmó inicialmente en 1776 por 10 colonias gringas que rompen con la hegemonía inglesa y declaran la independencia de sus colonias, por lo menos de esas 10. Lógicamente que los ingleses no se iban a quedar de brazos cruzados y a través de las otras colonias que estaban bajo su dominio intentaron tratar de recuperarlas y todo, pero realmente estas 10 colonias hicieron un frente común y cada vez más colonias se iban adhiriendo a esa Declaración de Virginia que hizo las veces de la Constitución de los Estados Unidos en el año de 1776. Transcurre el tiempo, siempre hay guerras y etcétera. Y a los 10 años ya no eran 10 colonias, eran 20, 25, pero se dan cuenta la forma como están organizados y en esa primera declaración, en esa primera constitución, no hay nada regulado con respecto a los derechos humanos.
No hay nada. Lo omitieron al principio en su declaración de Virginia. Omitieron regular algo relacionado con derechos humanos. 10 años más tarde, en 1786, le hacen la primera enmienda por parte de la Suprema Corte, que es el único órgano, el único tribunal responsable de hacer esas enmiendas, y añaden esa primera enmienda 10 años después de que se firmó la Declaración de Virginia. Posteriormente, hubo más enmiendas a lo largo de los 240, 250 años más o menos que lleva de vigencia esa Constitución, y hasta el día de hoy, la Constitución de los Estados Unidos, que está vigente desde 1776, ha sufrido 27 enmiendas, siendo la última enmienda la del año 1964. Quiere decir que existen en esa Constitución clasificada como no escrita 27 documentos de carácter constitucional que están diseminados. Por supuesto que al unirlos pues son un mamotreto, ¿verdad? Pero la característica fundamental que distingue a una Constitución no escrita es que no se encuentren redactadas las normas constitucionales, sino lo que se hace es que están contenidas en diversos documentos de carácter constitucional. Y el único país que tiene ese tipo de constitución es los Estados Unidos. Entonces, esas enmiendas, el único tribunal que es el competente para llegar a realizar una enmienda es la Suprema Corte. Ustedes saben que un magistrado de la Suprema Corte, cuando es nombrado por el presidente de la República, el cargo es vitalicio. Es decir, hasta que ese magistrado fallece o el magistrado ya llega a una edad en donde considera que ya no está en condiciones de servirle a su país y entonces puede renunciar a su magistratura vitalicia. Y le es aceptada, y entonces las dos cámaras de los Estados Unidos buscan al abogado idóneo con una trayectoria impecable, lo expulgan de tal manera que se lo proponen al presidente para que después de el grupo de asesores de ver todo su hoja de vida, entonces lo acepta y le dice al Senado que está de acuerdo con esa elección, y entonces ya ocupa esa magistratura. Entonces, no cualquier abogado. Ser abogado en los Estados Unidos es uno de los oficios más codiciosos, de más alto prestigio que hay en ese país, y eso sí, se exige pues mucha sabiduría, mucho estudio, porque imagínense conocer las 27 enmiendas, que no es de una o de dos hojas, son estudios que la Suprema Corte hizo, verdaderos estudios, verdaderos libros que contienen esa enmienda.
Si ustedes recuerdan aquel actor Terminator, Arnold Schwarzenegger, algo así es el apellido. Él tenía aspiraciones de llegar a la primera magistratura de los Estados Unidos y políticamente hablando fue desarrollando su carrera hasta llegar a gobernador de California. Hasta ahí. Llegó a ser gobernador de California. Pero cuando él quería seguir avanzando, su equipo de abogados, que no fueron, eran 16 abogados, su bufete de abogados, intentó por todos los medios posibles convencer a los honorables magistrados de la Suprema Corte que hicieran la enmienda número 28, en donde se permitiera que un no nacido en territorio estadounidense pudiese luchar por aspirar a optar a la primera magistratura. Y después de muchos cabildeos y después de muchos estudios y dictámenes, etcétera, 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 la Corte le dijo, Nel pastel, no. Porque entonces un chino, un ruso o cualquier otro, un venezolano, un cubano, puede venir a Estados Unidos y optar por el cargo de presidente de la República. Y como este actor es de origen austriaco, entonces sí tenía impedimento para ir más allá de. Y por eso es que se retiró de la política, porque vio que hasta donde podía llegar era hasta ser gobernador de California. ¿Estamos? ¿Me di a entender? Sí. Muy bien. Anotemos esto porque sí es importante que lo tengamos presente, por favor. Me refiero a las constituciones no escritas. Debemos tener claro que al hablar de constitución no escrita, debemos tener claro que al hablar de constitución no escrita, no significa que no las encontremos en un texto, no significa que no las encontremos en un texto, es decir, que las normas constitucionales se encuentran contenidas, es decir, que las normas constitucionales se encuentran contenidas en diferentes textos de carácter constitucional. Punto y seguido. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que a través de su vigencia, entre paréntesis, 1776, cierran el paréntesis, hasta la fecha de hoy, ha sufrido creo que no es la palabra,
porque sufrido no es la palabra. A través de su urgencia de 1700, ha realizado, mejor así, ha realizado 27 enmiendas. ¿Cómo? Lo que significa que aparte de la Declaración de Virginia, lo que significa que aparte de la Declaración de Virginia, existen 27 documentos constitucionales que se encuentran redactados en diversos documentos constitucionales. Y el único tribunal competente, Rosa Marlene, eso, gracias. Sí, licenciado, disculpe. Vaya. Y el único tribunal competente para efectuar esas enmiendas es la Suprema Corte. Es la Suprema Corte. Muy bien, ya con eso ustedes no tienen ningún problema. Vamos con las constituciones breves. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de las partes de la Constitución? Y entonces dijimos que toda constitución del mundo tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Y que hay algunos tratadistas, por lo menos aquí en Guatemala, Ramiro de León Carpio, en su Catecismo Constitucional, le agregaba una parte pragmática, práctica o procedimental. Porque indicaba que a través de ese procedimiento podía el ciudadano invocar ante un tribunal competente cualquiera de esas tres garantías constitucionales, como es la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Pero doctrinariamente hablando, toda constitución del mundo tiene dos partes. Eduardo Rafael, ¿querías algo? Discúlpame. Toda constitución del mundo tiene dos partes, parte dogmática y parte orgánica. Entonces, ¿qué es una constitución breve? Es aquella que únicamente tiene la parte dogmática y la parte orgánica. Punto. Así de fácil, así de sencillo. Una constitución es breve cuando
única y exclusivamente tiene o consta de la parte dogmática y la parte orgánica. O lo quieren decir en otras palabras, pues una constitución es breve cuando regula los derechos fundamentales del hombre y la forma como está organizado el Estado. Es lo mismo. Una constitución es breve cuando consta de derechos humanos fundamentales, individuales y sociales y forma de organización del Estado. Es exactamente lo mismo. Hay muy pocas. Cuando inició la Revolución Cubana, por ejemplo, la primera Revolución Cubana, esa Constitución cubana efectivamente era una constitución breve. Tenía solo lo relacionado a los derechos humanos y lo relacionado a la forma como se iba a organizar el Estado. Y por último tenemos las constituciones desarrolladas. Las constituciones desarrolladas. Las constituciones desarrolladas son aquellas que aparte de tener lo dogmático y de tener lo orgánico, como toda constitución del mundo, lo dogmático y lo orgánico, regula, contiene, norma otras instituciones que no son de índole constitucional propiamente dicho. Es decir, los constituyentes lo consideraron en la Constitución de Guatemala que querían darle rango constitucional a varias instituciones. Entonces comenzaron con el régimen administrativo, luego el régimen electoral, régimen municipal, procurador de los derechos humanos, procurador general de la nación, ministerio público, corte de constitucionalidad, ejército, registro general de la propiedad, etcétera, etcétera. O sea, todas esas materias no deberían de estar en la Constitución. ¿Cuál fue la razón, circunstancia por la cual los constituyentes lo consideraron así? Era simple y sencillamente para darle rango constitucional. Y por eso es que nuestra Constitución, dentro de sus características, dentro de sus elementos extrínsecos, es que es una Constitución escrita, es una Constitución rígida y es una Constitución desarrollada. Marlon Alexander. Licenciado, esa parte de la Constitución desarrollada sería lo que comprende los órganos extrapoder, ¿verdad? Exactamente. Aunque acuérdate que se les llama así, pero en esencia tienes que tener muy claro que el poder soberano únicamente radica en los tres organismos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. A ellos ningún otro órgano puede discutírsele el poder de decisión que tienen dichos organismos del Estado. Lo que hacen, y alguien lo dijo en una clase, cada una de estas instituciones es cumplir una misión específica, porque el Estado no tiene la capacidad de proporcionar primero el bien común y segundo el bien público temporal. Entonces le dice, por ejemplo, al ejército: mire, ejército, usted encárguese de velar por la soberanía de nuestras fronteras. Usted vigile el espacio aéreo,
vigile el espacio marítimo, vigile las fronteras terrestres, a efecto que no atenten en contra de los intereses del país. Entonces el ejército tiene una misión específica. La Corte de Constitucionalidad, mire, usted encárguese de velar porque no se violente la norma constitucional por parte de quienes detentan el poder. Entonces tiene una misión específica. Mire usted, procurador de los derechos humanos, encárguese de velar porque los derechos de los grandes grupos mayoritarios no sean pisoteados, no sean violentados. Pero es lo que menos hacen, lastimosamente. Todos los procuradores se llegan ahí y la verdad es de que son gastos innecesarios en esas instituciones porque no se ve el trabajo. ¿Ya? Ministerio Público, encárguese de la persecución penal. Procurador General de la Nación, vele porque los intereses del Estado sean bien usados, ya sea por las entidades de gobierno o las entidades descentralizadas. Mire, Contraloría General de Cuentas, encárguese usted de fiscalizar, por favor, el buen manejo de los recursos del Estado. O sea, si la Constitución realmente está bellamente redactada, formalmente, no necesita realmente reforma. Lo que necesita es que se observe y que se cumpla. ¿Cómo es posible que esa ley específica que se creó por parte de la anterior legislatura de la aceptación de cargos va con dedicatoria a todos esos sinvergüenzas que despilfarraron el dinero del Estado? Y que, bueno, encuentran 122 millones en una casa de la antigua, bueno, y entonces le ponen una ridícula fianza al ministro y eso no se vale, hombre. No se vale. Deberían de ponerle el mismo monto de lo incautado para que se pudre en la cárcel. Pero no. Son jueces veniales, son leyes hechas ex profeso para ese pacto de corruptos, y por eso es que, por más que digan lo que digan, no se puede hacer nada acá en Guatemala. Sí, Dixon. Oyéndole eso, fíjese que siempre he tenido esa opinión. De nada nos sirve tener a alguien preso si no se recupera lo saqueado al Estado. Aquí no nos importa tener a una persona castigada, sino que el Estado recupere lo que perdió por esa persona. Tanto... Mínimamente, sí, y un escarnio realmente a los que te están pensando hacer política para llegar a eso, porque la mayoría, fíjese, Eli, que le cuento brevemente, yo estuve en el tiempo de Portillo, en un departamento de motos de la PNC, y los que entraban ahí eran con el plan de ver qué sacaban. Ahí se decía, mula, vos si no haces algo, ahorita que estás en buen puesto. Entonces, con esa mentalidad, lo que entran es con ganas de ver qué se roban y no con ayudar. Es cultural, eso es cultural, Dixon, es cultural. Lamentablemente, esa es la cultura que tenemos, porque si no es ahora, no es nunca. Y por eso, a mí me da tristeza que le estemos pagando $50,000 mensuales al entrenador de la selección. Señores, no nos engañemos. Esta es la única oportunidad que Guatemala podría ir a un mundial por la facilidad que se está dando. Pero ni eso se va a dar. Son $50,000 mensuales, aparte de carro, aparte de casa y todo. No se vale, hombre. Se despilfarra el dinero, pero así. Vean lo que está pasando en aeronáutica civil, por decir algo. Eso yo lo sé. Vean lo que hicieron con el desmoche del Puente Belice 2,
¿Cómo es que sin presentar planos, nada, adelantaron millones y millones de quetzales? Y a ojos cerrados, no, hombre. Como que es terrible. Entonces, mientras no se dé un escarmiento de esa, que realmente sea aleccionador para los demás, seguiremos. Y yo creo que, disculpen lo que voy a decir, pero yo creo que este gobierno, con el ruido que está haciendo sus diputados y y el presidente, pero no va a hacer nada, no vamos a hacer nada, solo bulla vamos a hacer. A ver si realmente hay resultados de todas las chicas que han desaparecido y de los jóvenes que han desaparecido. ¿Hay alguna noticia? ¿Cuánto vale la vida aquí en Guatemala? Terrible. Y es deber del Estado proporcionar la seguridad a los habitantes del país. Pero el descontrol es horrible y bueno, no sigamos, ahí nos quedamos. Así es de que, bueno, con eso concluimos. Los veo el próximo viernes. Me dio mucho gusto saludarlos. Si alguien no se conectó, cuéntenle lo de los horarios de exámenes y cuéntenle que si no puede examinarse, el examen va a ser oral. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muchísimas gracias. Solo lapicero va a querer, ¿verdad? Para el examen. ¿Mande? Solo lapicero va a querer para el examen. Es que me conecté. Solo tu disco duro, aquí, tu disco duro y 2 buenos lapiceros. Tu disco duro, encendido. Eso es gracias, Lick. Muy amable. Feliz noche. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.